hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Hola y bienvenidos a Nuestra Señora de Asunción en Ventura para celebrar hoy el tercer domingo en nuestra temporada de Cuaresma. Juntos como una familia de Cristo empezamos nuestra celebración hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos por el perdón de nuestro Señor. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman
y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra del Señor, tu Dios, que te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio el sencillo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la locura de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que él es hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ir a un mercado? ¿Y cuántos hemos presenciado la vida de un mercado? Cómo es en cierto modo, de divertido. Cuando escuchamos en un lugar: pásenle, aquí está más barato, o le doy mejor producto, en fin. Escuchamos el bullicio de lo que es un mercado. Qué interesante. En el Evangelio de hoy escuchamos exactamente lo mismo, en donde Jesús entra al templo y observa que está viendo que la casa de su Padre se ha convertido en un mercado, en donde en los atrios de la casa del Señor se ha convertido en eso, en un mercado. Hago memoria, Jesús ha crecido en esas tierras. Ha ido con sus padres a la celebración pascual. Y él ha de haber presenciado todo eso desde una edad pequeña. Ahora ya de grande, con esa autoridad que tiene, entra
y se da cuenta de lo que está pasando en el templo. Igual, me imagino unos diciendo, aquí tengo las mejores ovejas para el sacrificio, aquí tengo las mejores aves para el sacrificio, en fin, todos gritando al mismo tiempo, te ofrezco el mejor cambio de moneda. Entonces vemos a Jesús entrar en ese templo, los echa de ahí, porque Él se da cuenta que la casa de su Padre debe ser una casa de oración y no un mercado. Eso lo escuchamos hoy en el Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar el Evangelio en nuestras vidas? Es ahí el detalle. Nuestra propia vida es un mercado, se puede decir de esa forma. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo hemos nosotros convertido este templo en un mercado o en una morada donde estará Dios o donde debe de estar Dios? Pensemos en esa pregunta. ¿Nuestro templo se ha convertido en un mercado o es un lugar, es un templo santo y puro para que habite el Señor? ¿Cómo podemos limpiar este mercado? ¿Cómo podemos limpiar este templo del Señor? Entiendo que somos seres humanos, se nos es difícil vivir al día. Nuestra propia humanidad se interpone en medio de mi cambio, de mis pecados, de mis cosas que están muy arraigadas desde pequeñez, desde pequeño. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Cómo podemos mejorar el templo del Señor que somos usted y yo? No es imposible. Solamente tenemos que reconocer y ser honestos con nosotros mismos de decir, Señor, tú me conoces tal como soy, un pecador, tengo problemas, en fin, usted conoce su vida, usted conoce cómo está el estado de su templo, yo conozco cómo es el estado de mi templo, y sobre de eso, pedirle al Señor que nos dé la fuerza, el coraje, la valentía de limpiar este templo que Dios nos ha dado, de remover todas esas cosas que no nos hacen bien. Escuchamos en la primera lectura, donde el Señor nos da la ley, donde el Señor nos recomienda cómo vivir y cómo observar la ley que nos ha dado. Estoy hablando de los 10 mandamientos, todos los conocemos. Que eso nos ayude a entender que estamos invitados principalmente a obedecer al Señor, a vivir esa vida que el Señor nos ha dado a través de sus mandamientos. Y de esa manera poder limpiar este templo que somos usted y yo. Y que se convierte en una morada santa, como lo decía el canto de inicio. Que esta morada sea perfecta, en donde habite el Espíritu Santo, en donde habite Jesús y Dios. Qué importante es para nuestra vida espiritual hacer todas estas cosas. Y reitero, es una invitación. Dios no nos está obligando. Es una invitación donde usted y yo vamos a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios principalmente para poder limpiar este templo. Hay una palabra que me llama la atención que dice Jesús: la casa de mi Padre debe de ser una casa de oración. Vemos en el Evangelio que Jesús empieza a dar latigazos y empieza a tirar las cosas. Pero cuando Jesús dice esta palabra, es un latigazo muy fuerte hacia los sacerdotes del templo, a todas esas personas que corren el templo, que trabajan en el templo. Porque ellos saben bien lo que Isaías estaba profetizando, en donde dice: mi casa, la casa de mi Padre debe de ser una casa de oración para todos. Ellos lo saben, son maestros de la ley, entienden esas palabras.
Cuando Jesús dice esas palabras, debería de haber sido un latigazo muy fuerte hacia ellos. Por eso es que les dicen, ¿y con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, esa invitación es para usted y para mí, de en este día levantar los ojos hacia Dios y decirle, tú me conoces, aquí estoy, ayúdame a limpiar este templo para que tú mores en mí. Estamos ya en la tercera semana de Cuaresma, en donde la iglesia nos invita a profundizar nuestra vida con el Señor, donde nos invita a hacer un recogimiento interior y observar lo que el Señor nos invita, de renovarnos, de purificarnos para agradar a Dios y principalmente para nosotros sentirnos bien. Porque si nosotros estamos limpios en este templo que somos usted y yo, vamos a estar felices, vamos a caminar en este camino del Señor libres, contentos. ¿Por qué? Porque estamos libres y el Señor habita en nosotros, habita en usted, donde quiera que se encuentre. Esa invitación es para usted y para mí, para poder celebrar la Pascua del Señor, para poder celebrar que Jesús ha dado su vida y ha resucitado por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios. Después de cada petición diremos, renueva nuestro espíritu, Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Por el Papa Francisco y todos los que lo acompañan en su peregrinación en Irak, para que este viaje apostólico se desarrolle del mejor modo posible y dé frutos de paz y unidad. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Por los que gobiernan, para que el Espíritu Santo los inspire a trabajar por proteger a los más vulnerables, respetando y valorando la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Por los que se ven tentados o se sienten turbados, que el Señor les conceda su fuerza, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes y abatidos. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor.
por los que luchan para combatir la pandemia, especialmente los que arriesgan su propia salud, y por los que sufren emocionalmente y económicamente a causa de la pandemia, para que sean solidarios en ayudarnos unos a otros. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Por nuestras necesidades, especialmente por los electos que recibirán sus sacramentos en la Pascua y por las intenciones que agregamos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Por los difuntos, por Anselmo y Taurina Salazar, y en especial por Francisco Javier Dueñas y Socorro Villaseca Chagala, por quien se ofrece esta misa, para que libres de toda preocupación, gocen por su misericordia de la luz y la paz eterna. Roguemos al Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que, liberados del egoísmo que nos aprisiona, alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. A ti, Rey sumo, Redentor de todos, ya levantamos nuestro rostro en llanto. Óyenos, Cristo, que a ti suplicamos. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Del Padre diestra, piedra y fundamento, vía segura, puerta de los cielos. Limpia la mancha del delito nuestro. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda Santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año
con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Asunción, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra,
a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has concreado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú es el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu, démonos unos a otros una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá, el que coma de este pan vivirá. Para siempre resucitará en el último día. Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre. Yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Resucitará en el último día. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Marque su calendario. La semana del 22 al 26 de marzo lo invitamos al retiro de Cuaresma. En español, cambio de corazón, cambio de espíritu. Nos reuniremos cada noche de 7 de la noche
a 8:30 de la noche, aquí en el templo. Esté atento para más información. Aquí en Nuestra Señora de la Asunción ofrecemos el proceso de formación de parejas que viven juntas y que desean recibir información de cómo prepararse para recibir el sacramento del matrimonio. Este proceso es guiado por el diácono Don y cuenta con un equipo de formación en inglés y en español. Hablen conmigo para recibir más información. Cada viernes de Cuaresma lo invitamos a que nos acompañe a rezar el Vía Crucis por nuestras necesidades y las de nuestras familias. A las 6 de la tarde en inglés y a las 7:15 en español nos reunimos aquí en el templo. Les pedimos sus donaciones de plantas suculentas para plantarlas enfrente de la casa parroquial. Puede dejar su donación de estas plantas en la caja fuera de la oficina parroquial. Continuamos agradeciéndoles por su generosidad en oraciones, actos de misericordia y amor y su contribución financiera apoyando la misión de la parroquia a que sea una comunidad de bienvenida, que seamos discípulos de Cristo para construir el reino de Dios. Que pasen muy buenas tardes. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayamos a servir a Dios y unos a otros. Demos gracias a Dios.